Estamos bien contentos de estar en la casa del Señor. Ya aquí todos listos para poder comenzar el estudio de la palabra del Señor. Le hemos cantado alabanza al Señor ya. Y hemos venido, ¿verdad?, bien contentos para hoy ir a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar en los capítulos 7 al 13 de Nehemías. Y es el último estudio que vamos a tener en Nehemías. Amén. Quinto estudio en Nehemías. Y tiene la combinación de dos estudios, ¿ok? Dos estudios, porque el tema del último capítulo era bien parecido, así que lo mejor lo combinamos para así poder, que no se nos vaya el hilo, así lo podemos todos discutir en este día. Amén. Así que vamos a estar, capítulo 7 de Nehemías, hasta el último versículo del capítulo 13. Y el título, o sea, el tema que vamos a estar viendo hoy, que recuerde que Nehemías es un libro histórico, nos habla de cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad en Babilonia. Dios le permitió salir, ¿ok? Y regresar a la tierra que Dios le había dado ya. Claro, había un grupo, cuando se nos narra en Nehemías, en el libro de Esdras anterior, había regresado un grupo con Esdras, ¿ok? Los primeros que regresaron para el tiempo del libro de Nehemías, hacían casi 80 años, ya había regresado el primer grupo. Pero la situación no había mejorado grandemente allá en Israel, porque sí se había reconstruido el templo, pero las murallas de la ciudad no se habían reconstruido, ni las casas de la ciudad, la gente vivía en otros lugares separados. Y esa fue la tarea a la que se dio Nehemías, de organizar. Lo que Dios puso en el corazón de Nehemías era pedir permiso allá en la corte del rey, allá en Persia, donde él estaba, venir con los que quisieran a Jerusalén para pretender restaurar los muros de la ciudad. Y a través de todo lo que vimos, de estos pasados, vamos a decir, 6 capítulos, vimos que el fundamento de la Biblia dice, cuando usted quiere hacer las cosas bien para el Señor, se le van a presentar 20,000 problemas, obstáculos, gente que se opone, contradicción, issue, cuánta cosa hay. Sabemos que el primer issue para hacer, y la primera oposición para hacer las cosas para el Señor es usted mismo. Porque nosotros tenemos que vencer la carne y todas nuestras malas costumbres, las que el Señor redimió ya, pero nosotros tenemos que estar encima de ellas todo el tiempo. Sin contar entonces lo que viene de afuera. Y aquí en estos capítulos, primeros 6 capítulos, nosotros vimos cómo el Señor, a pesar de los ataques y todo aquel, ¿se acuerda de aquel Sanbalat, del Tobías, que era amonita, y había hasta un árabe que se llamaba Gesem? Ellos y todos los que estaban con ellos intentaban el que no se hiciera la obra de reconstruir los muros de la ciudad, porque querían que se quedara igual de destruida que estaba. Y muchas veces nos vamos a encontrar en los días de hoy que cuando queremos glorificar al Señor de alguna forma, cuando usted quiere edificar su casa, por ejemplo, criar su familia, en el temor de Dios van a haber 500,000 que le van a decir que no es así, que eso se hace de otra forma. Cuando alguien le ve dándole gloria a Dios y prioridad a Dios antes que su trabajo, le decía, eso no es así, tú eres bruto, eso no se hace así. Tú le tienes que dar prioridad a tu trabajo y el tiempo si sobra, entonces tú se lo vas a dar al Señor. Y así funciona la cosa. Y la gente pretende, ¿verdad?, ir en contra de lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que después pretenden que las cosas les salgan bien. Lo que nos ilustra el libro, además de esa gran verdad, es que hay que ser persistente. Quiere que ser persistente. Muchas personas erróneamente, ¿verdad?, hay que tener mucha cautela, por eso hay que estar en mucha oración. Muchas personas ven cuando sienten y encuentran dificultad al pretender hacer la obra del Señor, dicen, pues que Dios no quiere que yo haga esto, porque se me está haciendo muy difícil. Y yo le pregunto, ¿acaso no será completamente lo contrario? ¿Acaso en el mundo en que vivimos no será esa la norma? ¿Cómo usted va a saber? Porque a veces decimos, Señor, abre puertas, así oramos, y cierra puertas. ¿Cómo usted va a saber si es Señor cerrando puertas o es que el mundo se la quiere cerrar a usted a la cañona? ¿Cuál es la diferencia? A simple vista no es fácil saberlo, ni usted lo tiene que averiguar. Usted tiene que orar al Señor para que el Señor le muestre. Para eso es la oración y para eso también nos referimos a la palabra. 99.9% de las preguntas que la gente hace, aún de ellos mismos personalmente, están contestadas en la palabra del Señor. Y por eso es que tenemos que referirnos a ella. Amén. Hoy vamos a ver, ya vamos a decir así, en la segunda mitad del libro de Nehemías, el final de esa reconstrucción de esos muros, un avivamiento que ocurre no por los muros, porque la gente no se aviva por muros, ni construcciones, ni bloques, ni áreas acondicionadas. La gente se aviva cuando se meten en la palabra del Señor. Usted lo va a ver aquí también. Y entonces
Una parte bien importante es que queremos estar y seguir y continuar y persistir estando avivados, o sea, estando conectados con Dios, en comunión con Dios, haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo. Amén. Y para ello hay que andar en santidad. La gente a veces confunde santidad con apariencias. Santidad no solamente es apariencia. La mayor parte de la santidad es ser exclusivo para el Señor. El Señor nos compró con su sangre, pues ahora somos comprados con sangre para ser sus instrumentos, sus siervos, sus esclavos. Usted se santifica cuando usted hace eso mismo, cuando usted se hace exclusivo para obrar y darle gloria al Señor. Y por ende, hacer las cosas que al Señor le agradan. Y aquellas que no le agradan, pues, por más atractivas que sean o por más naturales que sean, pues, hay que dejarlas de plano. Y va a haber un episodio de este específico tema al final también del capítulo 13. Y usted lo va a ver y va a decir, pastor, pero como que yo recuerdo que algo así pasó en el otro libro que leímos de Esdras. Si usted me va a recordar, usted me va a decir después dónde fue que usted lo vio, porque estaba allí. Y lo vamos a ver, amén. Y nos va a decir que no basta solamente habernos corregido en un momento dado, hay que estar pendiente por si la tendencia a caer en el mismo pecado surge nuevamente. Amén. Por eso es que hay que estar todo el tiempo velando, primeramente por nuestro testimonio y después velando por las acechanzas de Satanás. Ok, vamos a entrar entonces al estudio para la gloria del Señor. Amén. El hermanito Edgar me ayuda con la diapositiva, próxima diapositiva. Amén. Hay dos versos clave porque estamos estudiando dos lecciones, ¿verdad? Pero el primero de ellos aquí está en Nehemías 8, 5, 6, que dice, abrió pues Esdras. Te dice, pero espérate, ¿de dónde salió Esdras aquí? Pues estaban hablando de Nehemías. Es que Esdras volvió. Esdras vino, regresó de allá, de Persia, y vino a ayudar en la obra a Nehemías. Pues aquí vemos a Esdras. ¿Esdras qué era? Un escriba, el que hacía copias de la palabra de Dios. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. O sea, él estaba trepado en una tarima, vamos a decir así. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Amén. Vamos a ir a ese contexto ahora, ya mismo. El próximo verso clave, ¿verdad?, que tiene que ver con la parte de las nuevas reformas, que es el último tópico de hoy, es Nehemías 13:11, ya al final del libro, que dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Amén. Aquí hay mucho contexto. Tiene que ver con, nos comprometimos, dirían ellos, a hacer la obra de Dios. Y Nehemías les dice, ¿y dónde están los que decían aleluya, como decimos nosotros? ¿Dónde están los que dijeron que iban a trabajar para el Señor? Y mira, y no estaba cada uno haciendo su labor en la función y en el puesto que los pusieron. Y él tuvo que llamarlos a capítulos y decir, si nosotros nos comprometimos a hacer la obra de Dios de tal forma, pues entonces vamos a hacerla. Y vamos a ver esa porción de la historia, es bien importante, porque nos llama a decir y nos a concluir, ¿verdad?, que tenemos que ser consistentes con el servicio al Señor. Amén. Así que esto es lo que vamos a estar viendo en este día. No, vamos un poquito atrás, la próxima, anterior. La anterior, esa. Lo que se empezó como reconstrucción de los muros es algo físico, trabajo de construcción, vamos a decir así. Se transformó para al final convertirse en un avivamiento espiritual. Vamos a ver cómo es esto posible. ¿Amén? Y una cosa tiene que ver con la otra. La construcción física había que hacerla, pero no era lo más importante. Lo que Dios quería era un pueblo que estuviera en comunión con Él. Eso lo vamos a ver. Y el otro tema, ¿verdad?, específico, la otra verdad que vamos a estar viendo hoy, es que estas reformas que llegó a organizar Nehemías, ¿verdad?, que tenían que ver con el culto,
la ley, o sea, observar la palabra de Dios. La cultura y el liderazgo confirmaron el celo que él tenía por mantener al pueblo de Dios en la senda de la fidelidad. Pero también nos dice que Nehemías no podía querer más que ellos. Eso nosotros lo estamos diciendo aquí, lo repetimos como si fuera una de estas sabiduría de pueblo. Dice, usted le diría, hijo, oye esto, oye lo que te voy a enseñar para que cuando tú seas grande tú entiendas. Hijo, tú no puedes querer más que la gente. Papi, ¿qué quiere decir eso que yo no puedo querer más que la gente? Bueno, que tú debes darle ejemplo de fidelidad a Dios, a todo el mundo, pero tú no puedes ser fiel a nombre de ellos. Ellos tienen que aprender a ser fieles por su cuenta. Amén. Y cuando ya tú no estés, ellos no pueden decir, pues que ya yo no tengo tanto afán, no tengo tanta ganas de servir al Señor, porque pues ya no está Nehemías, o ya no está Esdras, o ya el pastor no está, es otro que está ahora, o ya no están los líderes, ¿ves? Sino que nosotros mismos, en nuestra relación con Dios, debemos cultivarla de forma tal que podamos persistir. Amén. ¿Y si usted fuera el único que se queda cristiano aquí en Isabel y Aguadilla? ¿Con quién usted se va a animar? Pues con el Señor mismo directo. Por eso es que uno no puede, o sea, es bueno que tengamos la bendición de los hermanos, pero yo no puedo depender de la vida espiritual de mi hermano y mi hermana. Yo tengo que ser autosuficiente en mi relación con el Señor. Amén. Bien, en la próxima diapositiva está el bosquejo de lo que vamos a estar. Si quieres, ve adelantando la completa. Eso mismo. ¿Ok? Primeros 3 temas. Cuando Esdras lee la ley. Vamos a ver qué pasó. Esta no es la ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que pone a la gente a dormir o a huir por las ventanas para afuera. Esta es la palabra de Dios viva y eficaz. Hay una gran diferencia. ¿Okay? Cuando dice la ley, es la ley de Moisés. Primeros 5 libros de la palabra. Estoy seguro estaría leyendo específicamente el Éxodo, Levítico, ¿ok? Deuteronomio, ¿ok? Números, ¿ok? Todo ello. Así que vamos a estar hablando también del compromiso del pueblo cuando escuchó la palabra del Señor. ¿Ok? Y entonces finalmente la dedicación de la obra de construcción que ellos habían hecho de la muralla. Y el otro tema, vamos a estar en 4 puntos diferentes acerca de las reformas en el culto, las reformas en cuanto a la observación del sábado, ¿ok? Y lo vamos a interpretar, ¿verdad? Según el contexto del Nuevo Testamento. Recuerda que estamos viendo el Antiguo Testamento. Era el viejo pacto, la vieja revelación. Ahora tenemos el nuevo pacto, amén, que está puesto al día a través de la gracia del Señor Jesucristo. Así que no podemos decir, vamos a vivir ahora en el viejo pacto. Estamos en el nuevo pacto, que es mejor, amén. Ahora, eso no quiere decir que el viejo pacto queda anulado. Esta es la parte que a veces muchas personas se confunden. Vamos a ir sobre eso también. Las reformas culturales y las reformas respecto al liderazgo, que simplemente quiere decir, usted es líder, usted tiene que ser el ejemplo. Vamos a empezar por ahí. El ejemplo empieza por la casa y vamos a verlo en esa última porción. Muy bien. Próximo slide. Ok, así que lo que estamos viendo aquí, para que usted pueda ir entendiendo, ¿verdad?, por dónde es que está yendo la historia. Ya esas murallas se habían terminado, como habíamos visto en el estudio pasado, recuerda, estaba dirigiendo el hermanito Josué. Se terminaron en 52 días, recuerda, ¿verdad? Casi 2 meses. O sea que avanzaron, porque tenían mucho interés en construir. ¿Ok? Así que esta segunda mitad del libro ya no habla tanto de la construcción de las murallas, sino más bien de la ciudad y la dedicación de no solamente las murallas, sino la gente, que es lo más importante, al servicio del Señor. ¿Ok? Así que marca el comienzo del progreso, vamos a decir así, o el crecimiento espiritual. Amén. Así que también lo que vamos a estar viendo, ¿verdad?, en todo esto, recuerde bien, siempre hay un sentido espiritual detrás de toda palabra de este libro de historia que estamos leyendo. Es importante enfocarnos ahí. Amén. Así que vamos a ir allí a la primera porción. Necesito algún hermanito valiente que me la lea para la gloria del Señor. Manita Miriam va a leer. Y allá tienen los micrófonos, amén. Eso mismo. Prendido y todo. Ready. Y van a estar pasando aquí, ¿ok? Manito Edgar las va a pasar. Nehemías 8 del 1 al 12. Del 1 al 12. Dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre
en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acuz, Sabetal, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelafa, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento a su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían en el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios, de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén, gloria a Dios. Así que esta porción de capítulo 8 de Nehemías nos describe, primeramente, dice que ya se había terminado toda la obra y el pueblo se juntó, y obviamente no fue improvisado. El pueblo quiso que Nehemías, ¿verdad?, juntara a todos. ¿Para qué? Para que se le leyese la palabra de Dios. Fíjese que no era, vamos a juntarnos a cantar. Cantar está bien. Cantar alabanza al Señor. Vamos a juntarnos a compartir como hermanos. Eso está muy bien. Vamos a juntarnos aquí para tener un reconocimiento a los que trabajaron en la muralla. Eso está muy bien también. Pero fíjense que lo que ellos quisieron hacer era juntarse para escuchar la palabra de Dios. Para eso, hermano, es que son los cultos de la iglesia. Amén. ¿Qué mejor culto al Señor que interesarse por la palabra que Él nos dejó para que nosotros supiéramos cómo adorarle y cómo servirle? Tiene que ser así, no hay sustituto para la palabra del Señor. Tenemos que ser bien enfáticos, vamos a decir así, maniáticos con esto, porque a nosotros se nos va el testimonio, se nos va nuestra vida si no seguimos la palabra del Señor. Amén. Así que todo este pueblo, dice, se juntó como a una en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Esta puerta de las aguas, habíamos ido, ¿verdad? Cuando hace 2 martes el hermano Jane estaba llevándonos a través de unos estudios en Nehemías, y habíamos ido por toda la ciudad, ¿verdad? Que es la que vemos en la diapositiva en la parte derecha. La ciudad antigua de Jerusalén pues tenía muchas puertas, ¿ok?
En un momento dado tenía 10, 11, 12, 13 puertas, dependiendo de la época en que estábamos viendo. La puerta de las aguas es la que vemos, ¿verdad? Marcada por la flecha roja. Es la que da hacia el este. ¿Ok? En la puerta de las aguas, ¿por qué? Porque por ahí era que entraba la gente con el agua que cargaba del arroyo, ¿verdad?, de Cedrón, que estaba más abajo. Y también por debajo de esa puerta, bien abajo en la piedra, era que estaba el túnel que había mandado hacer el rey Ezequías, y que iba directamente al manantial y traía el agua debajo y la traía directo al estanque de Siloé. Vamos a ver, es el que está aquí abajo. ¿Okay? Así que toda esa agua venía por el manantial, llegaba aquí y se llenaba, ¿verdad? Y llenaba el estanque de Siloé en la parte de abajo de la ciudad. Así que por eso le llamaban la puerta de las aguas, porque muchas personas por ahí era que entraban y salían con el agua que buscaban en el estanque de Siloé. Para ese tiempo no habían tuberías ni bombas, el agua salía en el estanque. Lo más que había de tuberías y canal era el túnel de Ezequías, no había nada más. Para usted buscar el agua tenía que irla a buscar. Y era la parte más baja de la ciudad. Bajar era fácil, subir era un poquito más complicado. Era parte de los trabajos que había que hacer cada cierta cantidad de días. Ahí fue que se reunió el pueblo, porque era uno de los lugares mucho más concurridos en la vida de la ciudad. Había que siempre buscar agua, ahí seguro estaban los comerciantes cerca de esa puerta. Pero también hay un simbolismo, porque las aguas, ¿ok? Las aguas también, depende del contexto donde miremos la palabra, podrían simbolizar la palabra de Dios. Así que no es casualidad que haya ocurrido esto en esa puerta donde se conoce la puerta de las aguas. Pero también es importante que miremos, venido el mes séptimo, ¿ok? En ese mes séptimo, ¿verdad? Era importante porque los tiempos y los meses son bien importantes, especialmente en el calendario de Israel. Y no lo vamos a estar cubriendo hoy, ¿verdad? Pero sí lo vamos a hacer posteriormente. Vamos a hacer un estudio, o sea, vamos a refrescar los estudios bíblicos que habíamos dado acerca de las fiestas judías, de las celebraciones judías, que son 7. Y de todas ellas venían como precursores para hablarnos de el Señor Jesucristo. ¿Ok? Para ese tiempo, lo que llamamos las fiestas, son todas las fiestas, un diagrama, ¿verdad?, simplificado. 2 grupos de fiestas. Las primeras fiestas de primavera, ¿verdad? Es la primavera en Israel, la primavera aquí también, estamos en el mismo, más o menos en la misma latitud. Hay 4 fiestas en primavera. La Pascua, que es lo que corresponde a lo que nosotros observamos como la Semana Santa. Las primicias y los panes sin levadura ocurren en la misma semana. ¿Okay? La más relevante de ellas, la Pascua, que es cuando el Señor, ¿verdad?, dio su sangre, derramó su sangre como el cordero sin mancha, como lo hizo el cordero allá en el Éxodo. ¿Ok? Los panes sin levadura, ¿verdad?, que es cuando se santifica y se ofrenda, ¿verdad?, para la gloria del Señor, es lo que quiere decir. Y las primicias viene a ser el primer fruto. O sea, todo esto tiene que ver con esa primera semana, la semana del Señor. Su muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Esas primeras 3 fiestas. Y vamos a ir sobre ese detalle más adelante, solamente manténgalo en su mente. El día de Pentecostés, que ocurre 50 días después de la Pascua, de ahí viene Pente de 50, Pentecostés, ocurre más o menos en junio de nuestro año, nuestro calendario. Pues obviamente, después de la resurrección de Cristo, el próximo evento para la iglesia es la venida del Espíritu Santo, que no es casualidad que haya sido durante el día de Pentecostés. Más adelante, pasan como 3 meses y caemos en el set de fiestas, la triada de fiestas que le llamamos fiestas de otoño. ¿Okay? Están separadas más o menos como por 30 y pico de días. Primero se trata de la fiesta de las trompetas, esta es la que en el calendario judío se llama Rosh Hashanah. ¿Okay? El día de la expiación, el Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos que se le llama Sukkot. ¿Okay? La fiesta de las trompetas es una fiesta solemne donde se observa, ¿ok? Se observa con contemplación todas las bendiciones que Dios le ha dado
a su pueblo como tal. Y lo que quería hacer allí era llamar a capítulo y decir, miren, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque una vez suceda la primera fiesta, la segunda viene y viene de momento. Y es un día, ¿ok? Es un día donde se separa la paja del trigo, literalmente. Y eso es lo que ocurre en el segundo día de fiesta. Se llama la fiesta de expiación, el Yom Kippur. Que si usted viene a ver, poniendo los sucesos de la iglesia, el próximo suceso, después del rapto de la iglesia, sería la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando del trigo y la cizaña ahora el domingo? El trigo se separa de la cizaña se agrupa primero y se echa al fuego y se quema, y el trigo se reúne en el granero del Señor. Eso va a ocurrir, ese juicio es el que está constatado aquí. Y la época del milenio y la época eterna, viviendo con el Señor, él representado por la fiesta de los tabernáculos, donde tradicionalmente lo que se observa es que la gente se sale de las casas y se va afuera de la casa en una casetita para recordar los israelitas cómo ellos vivían en el desierto, en la travesía, y el Señor los cuidaba. Pero para nosotros quiere decir que nosotros vamos a salir de donde estamos viviendo ahora y el Señor nos va a llevar a vivir en su mansión celestial, completamente diferente. Vamos a ir por todo eso. Todas esas fiestas que nosotros no las observamos están reemplazadas por otras fiestas que son pues de nuestro folclore. Pues si no incidimos sobre ellas le perdemos el significado. Pero en ese mes séptimo que se celebraba estas dos fiestas, la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Si puedes ir más adelante, exacto. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando, especialmente en calendario judío, ¿verdad? Podemos seguir más adelante, esto lo puedes revisar, esto va a estar en la web, lo puedes revisar. Puedes seguir más adelante, esto ya lo refrescamos. ¿Ok? Aquí más o menos se ve el calendario en el mes de Tishri, que es el séptimo mes, dice capítulo 8, empieza aquí. ¿Ok? A los 10 días del o sea, la fiesta de las trompetas ocurre el primer día, y a los 10 días el Yom Kippur, la fiesta de expiación. Y después hay una semana que es la semana de fiesta, que es la semana de los tabernáculos. Para que vea una idea, ocurre todo dentro del primer mes, del séptimo mes, dentro de los 30 días del séptimo mes. Amén. Y si te vas al próximo slide, pero hay un resumen, no vamos a ir en detalle, puedes seguir más adelante. ¿Ok? El día de la fiesta de las trompetas es que Esdras le leyó la ley al pueblo, lo que acabamos de leer, que leímos aquí en este verso. ¿Ok? O sea, el ambiente era un ambiente de contemplación, dice celebración con trompetas. Solamente que la palabra del Señor no era muy clara en qué específicamente había que celebrar con trompetas. ¿Ok? Porque el asunto de la trompeta era ¿para qué? Para llamar a la gente a despabilarse. Cuando usted mira a través del contexto de la palabra, la trompeta era ¿para qué? Para sonar la alarma. ¿Ok? Y la trompeta también se utilizaba para llamar a la gente a la adoración al Señor, para las dos cosas. Así que esa fiesta era para eso. Era para, ok, primer aviso, primera llamada, como uno dice. Vengan todos que vamos a honrar al Señor. Y había que hacer una introspección, ¿verdad? Porque para venir a alabar al Señor no era como que si cualquier cosa. Cada cual tenía que ver si estaba en condición espiritualmente para bendecir al Señor. Así que ese llamado a esa fiesta de la trompeta era un llamado a la introspección, un llamado bien similar, hermano, al que hacemos por la palabra cuando vamos a observar la cena del Señor. La cena del Señor dice, cada cual que vayas a tomar la cena, ¿verdad? Examínese a sí mismo, ¿verdad? Y toma entonces así del pan y de la copa. O sea, cuando una vez hayamos sido examinados por el Espíritu Santo y hayamos vuelto a la comunión con Dios por medio del perdón de los pecados, amén, de la confesión de los pecados. Así que es bien importante, ese es el contexto de lo que estamos viendo aquí. Por eso es que no es extraño que el pueblo ante la celebración de esta fiesta vinieran a escuchar la palabra, pidieran venir a escuchar la palabra. ¿Para qué? Con la intención de entenderla y ver cómo estaban respecto a ella. Porque cada vez que leemos la palabra del Señor nos va a retar a decir, ¿cómo vas tú respecto a lo que yo quiero? Amén. Y esa reacción usted la va a ver, puede dar los últimos versos que leyó la hermana Miriam, estaba esa reacción del pueblo, donde el pueblo estaba llorando cuando escuchaban la palabra. Dice,
Algo raro. Estaban llorando cuando escuchaban la palabra del Señor. Y vamos a ver más adelante esa porción en los próximos minutos. Esto simplemente es una relación para que podamos entender las fiestas como tal, en la columna izquierda, y la aplicación mesiánica. O sea, cuál era el contexto de la fiesta y qué predecía respecto a la vida del Señor Jesús. Todo esto lo vimos, amén, en el diagrama pasado. Así que esta específicamente, la de Rosh Hashanah, que se llama Yom Teruah, porque Yom es el día de las trompetas, ¿verdad? Teruah, trompetas. El paralelo en nuestra vida es resurrección de los muertos y el rapto de los creyentes. Por eso dice 1 Corintios 15, se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. No es casualidad. O sea, esto no es casualidad, es que vamos a ver con qué pareamos esta fiesta. No, es que ya estaba puesto así, hermano. Lo que pasa es que no se le da mucho énfasis. Amén. Porque debemos darle énfasis. Amén. Así que, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unos estudios aparte para que vayamos por este detalle. Es una bendición tremenda, hermano. Usted ve cómo el Señor lo tenía todo ya prescrito. Amén. Y todo es para darle gloria y apuntar hacia el Señor Jesús. El único hacia el cual hay que apuntar y en el quien hay que creer. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos al próximo slide. Ok. Estas son las aplicaciones espirituales. Ok. En el caso de estas quinta fiesta y la sexta fiesta que venía a los 10 días, tiempo que estamos leyendo aquí, el pueblo estaba llamado a escuchar el llamado que era el shofar, la trompeta, llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué? Para entonces nosotros ponernos a su disposición para poder alcanzar la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese era el llamado que se le estaba haciendo al pueblo. Lo primero que el pueblo tenía que escuchar era: Señor, ¿qué tú tienes que decirnos hoy? ¿Y cómo el Señor les habló? A través de su palabra. ¿Okay? Por eso es que es importante entender el contexto de por qué las cosas suceden. Amén. La próxima diapositiva. Gloria al Señor. Así que Esdras entonces le leyó la palabra y la explicó durante varias horas. Y dice que los levitas, leían y le ponían como que la interpretación, ¿verdad? Le ponían el énfasis. ¿Para qué? Para que todo el pueblo entendiera. ¿Ok? Le hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Fíjese la reacción que tuvieron en el verso 6. También dice, cuando Esdras abrió el libro de la ley, bendijo Esdras a Jehová, y el pueblo dijo amén, amén, y alzaron sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. El verso 8 dice que todos los levitas la leían claramente la palabra. Algo importante, no sé si usted está viendo aquí, hermano. Aquí no decían, déjame hacerle una historia para que ustedes entiendan lo que dice la palabra. No. Estaba leyendo la palabra directamente. Ahora, si la palabra, como está escrita, tiene una parábola, usted lea la parábola como está. No haga parábolas de donde no las hay. Que es lo que se llama alegorizar la palabra. Y hoy en día las personas están acostumbradas y les encanta la alegorización de la palabra. Cuando usted alegoriza la palabra, ya no es la palabra, hermano. Ya es lo que usted se inventó con la palabra. Y esa no es nuestra labor. Nuestra labor es exponer lo que está en la palabra. Lo que hizo Esdras. Esdras la leyó como estaba. Y si acaso había alguna palabra que no se entendiera, o una parte diciendo, miren, esto es importante, esto que está aquí. Y los levitas lo decían, esto que va a leer ahora es importante. Y las personas estaban enfocados ahí, porque tenían el deseo de escuchar la palabra del Señor para ver cómo le iban a servir al Señor de corazón. Amén. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo ese día allí. Y esto básicamente, eso es un culto, hermano. Esto que estamos viendo aquí, como estamos diciendo, es un culto. Ahí estaba todo el pueblo para escuchar. Se exaltó la palabra, se exaltó al autor de la palabra y se puso el pueblo a disposición para hacer la palabra. Por eso era que el pueblo lloraba. ¿Ok? Porque se sentían compungidos por la palabra. ¿Usted recuerda el mensaje de Pedro el día de Pentecostés? El pueblo empezó diciendo que era que estaban borrachos, ¿se acuerda?
Y cuando Pedro le dio aquel mensaje, que si usted lo lee como está, lo más que pudo haber durado era como 3 minutos. Y no había terminado Pedro, ¿ok? Cuando ellos le dijeron a Pedro y a los que estaban, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Como quien dice, el Señor vino por nosotros y nosotros estuvimos de acuerdo en que lo mataran. ¿Qué esperanza puede haber para nosotros? O sea, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el verbo que utiliza en el libro de los Hechos es stabbed at heart, o sea, como se le traspasó el corazón, es como la palabra de Dios que estaba hablando Pedro, como dirían en Puerto Rico, lo pasó como un bacalao, como diríamos nosotros, ¿verdad? Lo traspasó. Y entonces le dio como un dolor de pecho, parecido como un ataque al corazón a esos varones allí. Dijeron, hay que hacer algo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentíos y convertíos para que vengan días de refrigerio, ¿verdad? Y para que tus pecados sean perdonados. Eso es un servicio, eso es un culto de la iglesia. Donde se exalta al Señor, todos aquellos que tienen que arreglar su vida con el Señor la arreglan y el Señor se glorifica. Para eso es que venimos. Esa es la mejor adoración para el Señor. ¿Qué mejor adoración que su pueblo haciendo su voluntad? Eso es lo que el Señor quiere. Por eso era que estaban, ¿verdad? Tan compungidos, decían, ay Señor, gracias por tu palabra. Estaban tan contentos que estaban llorando y a la misma vez se daban cuenta que las expectativas de Dios en su palabra estaban por allá arriba, ellos estaban por acá abajo, y que necesitaban que el Señor tuviera misericordia de ellos, para ellos ser fortalecidos para hacer la voluntad de Dios. Y todos esos sentimientos mezclados estaban resultando que un día que era para fiestar, estaba resultando que era un día para llorar. Pero era un llanto bueno. Amén. De que, mira, figúrese usted, que hubiera sido, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! De la boca para afuera. ¿Qué tú crees? ¿Me queda lindo aleluya o aleluya? ¿Qué tú crees? ¿Cuál de los dos uso? ¿Sabes? Tonterías y cosas superfluas como esa. Y el Señor desde un avión y de la distancia conoce el corazón de las personas, si era sincero o no. ¿Había sinceridad en esta gente? Ahí está. Por eso es que aquellos le dicen, miren, esto está tremendo, pero no vamos aquí a sentarnos a llorar. ¿Ok? Es un día santo. No se entristezcan. No tengan pena. ¿Ok? Al contrario, regocíjense que Dios les haya dado esta bendición. Por eso el verso 10 le dice, vayan, coman grosuras. ¿Qué era grosura? La carne buena de la res. Hártense de filete, como dirían acá en Puerto Rico. Coman bueno, hagan fiesta, celebren este día, beban vino dulce. Y mire, y si hay alguien que usted ve al lado que no preparó, dele un pedacito de la comida y invítole a usted a su casa a comer, porque es un día para celebrar, no es para entristecerse, porque el que nos da fuerza es el gozo del Señor. Amén. ¿Cuál es el gozo del Señor? Cuando usted sabe que usted está en comunión con Él, mediante la obediencia y mediante el estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Qué bendición tan grande es estar así con el Señor. Así que esto es lo que se llama un avivamiento, hermano. No había a nadie hablando incoherencias allí. No había nadie que hubiera que sujetarlo, amarrarlo porque no podía controlarse. No, todo el mundo estaba atento a lo que se estaba haciendo. Todo el mundo estaba entendiendo la palabra, porque se estaba predicando la palabra, y todo el mundo entendió la palabra, pero será que estaban llorando. Y después de ello, para corregirlo todo, entonces Esdras dijo, mire, no lloren, celebren, porque hemos venido aquí a estar contentos delante del Señor. Y eso fue lo que hicieron. ¿Ok? La próxima diapositiva. ¿Ok? Lo que vimos aquí es una transformación espiritual. ¿Ok? Por eso es que venimos, vamos a fijarnos en lo que hizo el pueblo, como le dije. ¿Ok? Bien importante. ¿Ok? Y hay 8 cositas bien breves que queremos ver aquí para poder resumir bien esta porción. Vamos a la primera. Que lo primero es que ellos se tomaron la iniciativa de solicitar que se les leyera la palabra.
Estamos hablando los domingos acerca de las parábolas del Señor. El Señor dice, mire, a la gente yo le hablo en parábolas acerca de los misterios del reino de Dios. Pero las parábolas, si tú las lees así, tú no las vas a entender. Si tú las escuchas, simplemente no las vas a entender. Tienes que pedirle al Señor que te interprete la parábola. Oye, el Señor le interpretó la parábola, pero ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Por qué eran ellos? No, porque ellos fueron los únicos que le preguntaron. 2 veces le preguntaron, y estoy seguro las otras le preguntarían, mira, Señor, explícanos tal parábola. Y el Señor, clarito, en 1 minuto se le explicaba clara para que ellos dirían, ahora entiendo bien. ¿Qué mandó a hacer el pueblo aquí? Nehemías, tú podrías coordinar para que este día nos vengan a hablar la palabra del Señor. Claro que sí. Vamos a congregarnos todos ese día. Por eso fue que mandaron a hacer la tarima, para que estuviera alto y cuando hablara la palabra fuera, ¿verdad? Y se entendiera claramente. ¿Ok? Así que eso fue ese día. Ese fue lo primero. Tener el deseo de escuchar la palabra del Señor. El segundo lugar, ¿ok? Fueron reverentes ante la palabra del Señor. Amén. Se está leyendo la palabra del Señor, hermano. Esto no es cualquier cosa. Esto es que Dios se tomó la molestia de redactar lo que Él desea con nosotros, lo escribió y lo preservó, y hoy día, miles de años después, aquí está la palabra del Señor. Él de verdad se las trae y Él de verdad tiene deseo de que usted la entienda. Por eso es que hay que predicarla como está, como el Señor la escribió. Amén, es importante. El tercer lugar, ¿ok? No les dio vergüenza responder a la palabra. No se pusieron a decir, yo tengo ganas de llorar, pero yo no me atrevo a llorar delante de este ni de aquel. Y pues yo me lo llevo acumulado y lloro en casa. Cuando llego a su casa ya se lo olvidó. Todo el mundo rompió a llorar allí. No es importante el que esté a mi lado. Ni tampoco dice, ¿quién fue el primero que empezó a llorar? Ese era el más pecador de todos. No, eso no importa. Y si lo era, que lo era. Olvídate. Muchas veces nosotros nos dejamos, ¿verdad?, cohibir por el entorno que tenemos. Y a veces tratamos de interpretar lo que estamos sintiendo cuando se nos lee la palabra. ¿Será verdad? ¿Deberé yo emocionarme? Pero es que yo no veo a nadie emocionado aquí. O sea, no sé cómo hacer esto. No sé qué realmente es lo que yo deba. No, mire, si usted tiene que decir un aleluya, gloria a Dios, lo dice. Y si usted tiene que decir, esa palabra es para mí nada más. Y cuidado si para alguien, ¿verdad? Como una vez escuché yo a una persona decir, eso está bien dicho, ¿verdad? Yo supongo que no, Dios podría predicar más que para una persona, pero obviamente, se entiende que es para todo, y primero para el predicador. Amén. La palabra del Señor es así. Si usted tiene ganas de cantarle al Señor y reírse delante del Señor y gozarse del Señor, gócese, amén. No hay ningún protocolo. La cuarta razón. ¿Ok? Nadie dijo, no, es que yo estoy hasta las 12. A las 12 yo me voy. ¿Ah? Entonces quiere decir que a las 12 hay algo más importante que escuchar la palabra del Señor. ¿Va viendo? Por eso es que uno a veces quizás puede ser categorizado como exagerado. Pero hermano, ese rato que sacaron ese día a petición para leer la palabra, pues vamos a leerla y vamos a escucharla. ¿Ok? Y vamos a atenderla. Cállate la boca, no me esté hablando, que estamos escuchando la palabra del Señor. Tal cosa por allá, o sea, no puede haber distracciones ni nada. ¿Por qué? Porque se está atendiendo a la palabra del Señor. Es importante para poder escucharla y poder entenderla. El quinto punto, y es como evidencia, ellos se entristecieron y lloraron. Por eso les digo, hermano, mire, hay muchas personas que tienen una expectativa un tanto raro respecto a la palabra del Señor. Ellos piensan que venir aquí a escuchar la palabra del Señor, que todas las veces que escuches la palabra, que es para tú sentirte que estás flotando en el aire. Y no es así. Todo lo contrario, es para sentirte que tú estás aplastado en la tierra. Porque el grande es el Señor y el aplastador es tú. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Señor, gracias por hablarme. Ahora yo quiero que tú me hagas
valiente para hacer tu obra, para poner por obra tu palabra, para hacerte obediente. Amén. Y lléname de tu presencia, Señor, para yo hacerlo. Y ahí es que viene el gozo del Señor. Por eso es que ellos sintieron gozo después. No puede venir gozo primero sin compunción antes, sin humillación antes. Después de la humillación es que viene la exaltación. Recuerde esto, ese es el orden que nos ilustra la palabra. Amén. Si decimos, pues, esta palabra está chévere, yo la he escuchado como 45 veces ya en mi vida, esta misma porción. Y quizás que es para Millo. ¿Sí? Para el hermanito Millo, porque pues yo pienso que es para Millo. Pues déjame que Millo lo entienda, porque ya yo estoy al otro lado, yo estoy más allá. Y cuando tenemos ese pensamiento soberbio, no pasa nada en la vida suya. ¿Ok? Próximo punto, importante. No solamente se emocionaron, está bien emocionarse, sino que obedecieron. Cabalmente, no todo se fue en una espuma, sino que hicieron un compromiso de obedecer la palabra. ¿Ok? El pueblo se dedicó a poner en práctica lo que Dios les indicó. Y mira el verso 16, dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos. ¿Para qué eran los tabernáculos? Para la próxima fiesta, la de los tabernáculos. ¿Ok? Enterrado en los patios de la casa del Señor, bla, 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 en todas las puertas, dicen la puerta de Efraín y todo. ¿Ok? Y habían entendido la palabra y se regocijaron, bendito sea el Señor. ¿Ok? En el verso 12 dice, habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Séptimo lugar. Todos se regocijaron. ¿Por qué? Por eso mismo, porque entendieron la palabra del Señor. Y usted dirá, ¿y qué de raro tiene entender lo que está escrito en español? Pero vuelvo y le digo, hermano, la palabra de Dios no es un libro cualquiera. La palabra de Dios no es un periódico, no es una novela, no es un libro de texto. Es lo que es, dice, aspirado por Dios. Es el aliento de Dios. Dios todo santo y poderoso, tratando de hablar a nosotros que tenemos una mente bien limitada, por más inteligente que usted crea que usted es. El Señor que todo lo sabe y todo lo creó, le creó a usted inclusive, le está dejando su palabra escrita aquí. Si usted la lee como la lee el Nuevo Día, usted no la va a entender. Por más inteligencia y estudios que usted tenga, el único que le hace entender la palabra del Señor es el Espíritu Santo de Dios. Así que ellos estaban agradecidos que el Espíritu Santo les hubiera permitido entender su palabra. Y octavo punto. ¿Ok? Seguían, ¿verdad? Viniendo, dice, al día siguiente. Eso no se quedó ahí. El 13 dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdote y levita, a Esdras otra vez, el escriba, para entender la palabra de la ley. Y esa vez dijeron, mira, hay más. Dice el verso 14, encontraron en la ley donde Jehová le había mandado por mano de Moisés que habitaran los hijos de Israel en los tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Dijeron, nosotros hace cientos de años que nosotros no observamos esa fiesta. Pues hoy la vamos a observar. Y eso es lo que se narra en el verso 16 y 17. Fueron y prepararon. ¿Cómo dice que se hace Esdras? Tal. Hicieron sus tabernáculos y sus cosas. Hoy día el pueblo de Israel, la nación de Israel allá, una nación secular, lo celebra. Inclusive hay casas que ya tienen los tabernáculos fijos en la casa. Y es que en el segundo piso, a través de una ventana, construyen como algo que sobresale de la pared para allá afuera, como si fuera una cabina. Y esa cabina, ahí es que ellos pasan la semana, ahí es que ellos duermen en la semana, cuando es la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Es como que lo han hecho más conveniente, ¿verdad? En lugar de salir de allí, irse afuera a un monte y poner una casita de madera e irse allí. Entonces usted lo ve. Entonces a veces usted dice, ¿y por qué? ¿Por qué tienen ese pedazo que eso que sobresale? Y es por eso. ¿Ok? Si lo hacen de corazón o no, yo no lo sé, hermano.
Pero la realidad es que este pueblo, que sí sabemos aquí, fue y lo hizo de corazón. Observó la fiesta tal y como estaba escrita. Amén. Esas son las grandes diferencias que vemos cuando uno reconoce la palabra del Señor. Como dice el Salmo 119, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Esto resume la actitud que tiene que haber en el corazón de aquellos que han entendido y quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno, hermano. Ahí estamos, en nombre de Jesús. Bueno, a manera de pregunta, para ir avanzando, ¿cuántas de estas respuestas observa en su propia vida? ¿Se acuerdan los 8 puntos que vimos? Esto es para meditar. ¿Okay? ¿Cuánto y cómo está su deseo de escuchar la palabra del Señor? Bueno, usted está aquí hoy. Amén. Hay muchas personas que usted dice, estudio bíblico. Es como si le hablara de un cuco. Pero hay otro cuco peor, oración. ¿Sí? O ayuno. Sí, es como ven, como si fuera un espanto. Estudia la Biblia, eso da mucho trabajo. Oración, ay, me da sueño. Y ayuno, yo no estoy para eso. Entonces, ¿para qué está? Si esos son los rudimentos de la vida cristiana. ¿Usted para qué usted está? ¿Para cantar en el aire acondicionado? Eso lo hace cualquiera, para eso ponemos un radio, ponemos un CD con las canciones que cante solo. ¿Me entendiendo? O sea, hay unos fundamentos que posiblemente en nuestra vida quizás, espero yo, estén bien puestos. Pero si no están de esa forma, hay que arreglarlo, hay que hacer como hizo el pueblo. Amén. Así que si estamos nosotros buscando o no de verdad la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad, hermano? Continuamos. Próximo punto, tenemos que ir avanzando para que así podamos aprovechar bien el tiempo. ¿Está bien? Ahora bien, ahora vamos a ver una porción donde el pueblo, ya estamos avanzando 2 capítulos, capítulo 10 ahora, donde el pueblo entonces se compromete, ¿ok? El pueblo se va a comprometer a hacer lo que Dios dice, ¿ok? Y fíjense que Nehemías es loco mencionando nombres. Yo estoy seguro que estas personas que se mencionan en el libro, ninguno de ellos esperaría que en el día de hoy nosotros estuviéramos oyendo estos nombres para confirmar que en aquel tiempo, hace 2500 años atrás, estas personas se comprometieron para hacer lo que Dios quería. Amén. Así que vamos a leer estos versículos. Alguien, un hermano valiente que me lo quiera leer, 28 al 39. ¿Quién dijo yo? ¿Ah? Sí, lo puede leer ahí. La hermanita Lorian lo va a leer directamente de aquí. Nehemías 10, 28 al 39 y vamos al segundo tema. Y el resto del pueblo. Bien. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la 1/3 parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para todas
las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Muchos detalles se nos dan en esta porción acerca del compromiso del pueblo. Vamos al próximo slide. Todos estos nombres que están ahí, personas valientes que se decidieron y se comprometieron. Mire los primeros versos del 1 al 27. Estos fueron los que firmaron. ¿Qué firmaron? Un pacto, se nos dice el verso 38, de ser obedientes a la palabra del Señor. Y mire, todos estos que están aquí dijeron, nosotros vamos a firmar, ¿ok? Todos ellos, ¿ok? Se apartaron del mal y se decidieron a hacer la voluntad del Señor. Amén. Y hoy día usted está leyendo que, por ejemplo, Rehob, yo no sé quién era Rehob, dice el verso 11. Rehob ese día se comprometió. Yo esperaré algún día ver a Rehob en la patria celestial. Rehob, yo sé quién tú eres, estás aquí en Nehemías 10, 11. Yo leí de ti en una ocasión, no te conozco, pero ahora te vengo a conocer. Amén. Personas que tenían a Dios en el corazón y querían serle fieles, hermano. Por eso es que fueron redactados en la palabra. Amén. El próximo slide, ok, lo que nos dice es que estos varones, con sus familias, se decidieron, todos estos versos que leímos, que hablaban el detalle, trajeron los utensilios, iban a traer las primicias, iban a buscar la ofrenda de la leña, iban a preparar, ¿qué era eso? Pues mira, no solamente los muros habían terminado, sino que también había que asegurarse que el centro de la vida espiritual, según estaba redactado en aquellos tiempos, que se llevaba a cabo alrededor del templo, el templo funcionaba. Y el templo necesitaba a los que se encargaban del holocausto, necesitaba a los sacerdotes, necesitaba a los levitas, necesitaba a los que limpiaban, necesitaban a los que cuidaban las vestiduras, necesitaban los que preparaban la leña, los que preparaban los panes, los que preparaban el agua, los que preparaban el vino, los que preparaban el incienso. Todo era un ejército que hacía falta allí. Y todos tenían que hacerlo con un corazón de adoración al Señor. Y no se podía venir a la casa del Señor a pretender agradar al Señor si las casas de ellos, o sea, sus familias, sus hogares no estaban en orden. Ahí es que está el asunto principal. Cuando esta gente dice, mira, nosotros vamos a alabar al Señor, a bendecir al Señor en el templo y cada cual va a hacer su función, se da por sentado que sus casas estaban en orden. Por eso es que nosotros tenemos que ser así. O sea, nosotros estar congregados aquí, hermano, es una extensión o vamos a decir, una parte natural de la vida de adoración que cada uno de nosotros tiene que tener, la cual está basada en muchos lugares, está basada en la casa, en el trabajo, porque aunque el trabajo sea un trabajo secular, usted tiene que darle gloria a Dios allí, en la calle, en todo lugar, amén. Es una vida integral para darle gloria al Señor. Eso es lo que estaban diciendo estos varones, eso era lo que ellos querían. Por eso es que es bien fácil orar y firmar un pacto, pero lo más difícil es ponerlo por obra. Dice, yo
en mi corazón propuse apartarme del mal. Me voy a apartar del mal. Y voy a pagar el precio todos los días. Voy a enderezar mi casa. Pues voy a enderezar mi casa y la voy a mantener derecha. Y voy a pagar el precio por eso también. Voy a honrar al Señor, serle obediente. Voy a contribuir. Contribuir no es echarle buenos deseos. Aquí contribuir había que aportar financieramente para la obra del Señor. Amén. Todas las cosas que Dios nos da son para el Señor. Y por ende servir a Dios con los diezmos y las ofrendas. Eso es lo que estaba diciendo en los últimos versos que se leyó. ¿Ok? Por eso yo hago la observación aquí. A veces hacen convivios, retiros, campamentos, simposios, talleres, cuanta cosa usted quiera, conferencia bíblica, campaña y todas esas cosas. Y al final todo el mundo emocionado, al final ahí arrodillado frente al altar. Pero el otro día están todos iguales, por no decir la mayoría. Y entonces uno dice, ¿y qué pasa? Pues que se emocionaron, pero no entendieron a lo que se estaban comprometiendo. No entendieron lo que realmente se les estaba diciendo. Estos varones entendieron, y encima de que entendieron, pusieron por obra la palabra del Señor. Amén. Ahora faltaba un último punto, antes de ir al último. Si vamos a la próxima diapositiva, vamos a pasar y vamos a la próxima. ¿Ok? Aquí simplemente estoy haciendo la pregunta, ¿es usted fariseo o no? O sea, ¿qué caracterizaba a los fariseos? Cuídense de la levadura de los fariseos, la cual es la hipocresía. Eran religiosos, no eran creyentes. Y seguro si a ellos te le preguntaba, ¿estás orgulloso de ser fariseo? Claro, claro que sí, a orgullo lo llevo. Y muchas personas quisieran ser como los fariseos en sus vidas, en aquellos tiempos. Por eso el Señor decía, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. O sea, eso que contamina, que eso de los fariseos se pega, es lo que quería decir. Eso se pega. Esas malas costumbres se pegan. ¿Ok? Usted apéguese a la palabra del Señor antes que los fariseos. Amén. Seguimos, en nombre de Jesús. En Nehemías 12, ¿okay? Llegando ya al final del libro, bueno, la muralla se había completado, pero ahora la iban a dedicar, que iban a hacer una inauguración formal. Fíjense que la inauguración se va a hacer después que el pueblo se había comprometido en su corazón a hacer la voluntad de Dios, porque de qué vale celebrar y conmemorar y como digo yo, inaugurar la muralla, y no está pasando nada entre el pueblo. Bien. Por eso es que es importante, ¿verdad? Más que las construcciones, los templos grandes, muchas cosas y mucha comodidad y mucho programa y mucha transmisión, muchas cosas. Lo importante es el corazón de nosotros, hermano. Amén. ¿Cómo está nuestro corazón? Y vamos a leer estos versos. Un hermano valiente también que me quiera leer estos versos del capítulo 12, verso 27. Y yo creo que no están redactados por eso mismo, porque son muy largos. Déjeme yo parafrasearle. Okay, porque lo hice así, pero ahora que recuerdo por in the interest of time, como dicen, pues son muchos versos. Ok, dice, para la dedicación del muro, dice el verso 27 del capítulo 12, buscaron a los levitas y de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cántico, con címbalos, salterios y cítaras. Ok, esas cítaras se parecían como al cuatro puertorriqueños, era para cantarle al Señor. Y dice que todos ellos, dice el 30, dice, se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. ¿Ok? Y el 35 dice, y los hijos de los sacerdotes iban con trompetas. Zacarías, hijo de Jonatán, y por ahí dice, todos los varones que iban con trompetas, ¿verdad? Dice el 38, dice, y había un coro y el segundo coro iba del lado opuesto y yo iba en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro. Estaban trepados encima del muro. Iban unos por un lado y el otro por el otro. Si vamos a la próxima diapositiva, se nos ilustra cómo era que iban en la otra. Y darle un clic. Otro clic. Ahí está. Hubo un grupo, salieron del mismo sitio, uno por este lado, hacia el este, y el otro hacia el oeste.
Dos grupos con el coro, con las trompetas, los sacerdotes y todo. Dice, nosotros vamos a santificar este muro y lo vamos a ungir, ¿verdad? Para que le sirva al Señor y darle gracias al Señor, porque si el Señor no nos hubiera ayudado, no tuviéramos muro. Estuviéramos expuestos a todos los enemigos que están más afuera. Así que así hicieron hasta que se encontraron de vuelta en el altar. La distancia no es muy grande, hermano. A veces uno mira esa ciudad y la ciudad vieja, qué sé yo, 800 pies aquí, como 1200 pies acá. Usted viene a ver un cuarto de kilómetro aquí y por aquí para allá, bien chiquito, para los efectos. En aquellos tiempos la ciudad de Jerusalén como tal, eso quizás le habrá tomado caminar, no sé, media hora, 20 minutos y cuidado, porque quizás irían lentamente, ¿verdad? Caminando. Lo importante es que todo eso que ellos habían podido hacer, ellos reconocieron que lo hicieron por el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Así que dice que eso fue lo que hicieron, ¿ok? Llegaron luego los dos coros, dice el verso 40, a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y ahí menciona a todos los oficiales, dice en el 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, o sea, esos son los holocaustos, y se regocijaron porque Dios les había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Y allá a lo lejos estaría Sanbalat, Tobías y Gesem dándose contra las paredes de furiosos que estaban. Porque ellos quisieron, si hubiera sido por ellos, no se hubiera hecho la obra de Dios. Y ahora que se había completado y estaban celebrando, estarían ellos allá, como dicen acá, mordiéndose un ojo. Furioso de que no se hubiera hecho lo que ellos les hubiera dado la gana. Porque Dios se salió con la suya. Amén. Cuando usted se pone en las manos del Señor, el Señor lo utiliza a usted para que las cosas se hagan como Dios quiere. Amén. Así que cuando el pueblo se consagra y está reunido con gozo para hacer la obra de Dios, para dedicar la obra que usted tiene, la obra de sus manos al Señor, el Señor se glorifica, hermano. Y siempre va a haber bendición. Bendito sea el Señor. Amén. Importante. Así que si pudiéramos resumir el libro de Nehemías hasta ahora, donde vamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Había una necesidad de reconstruir los muros. No había liderato para reconstruir estos muros. Las personas no tenían ni la noción de que sería necesario reconstruir los muros. Dios inquietó a Nehemías allá en Persia y lo trajo para acá. Y con su liderato y su persistencia y su confianza en el Señor, todo se pudo hacer. Pudo animar a aquellos que no estaban animados a hacer la obra de Dios y lo pudieron hacer todos juntos. Una vez lo hicieron, no celebraron primero las murallas, dijeron, se pusieron a escuchar la palabra de Dios para entender qué Dios quería con ellos. Lo que nosotros llamamos finamente la voluntad de Dios. Sí y solo sí, después de haberse consagrado y comprometido a obedecer al Señor, entonces es que dedican el muro que habían hecho con mucho trabajo. Porque entonces es que uno puede reconocer lo que realmente Dios hizo. Si usted no anda en comunión con el Señor, usted no puede reconocer las grandes obras que el Señor hace. Amén. Y se le van a escapar todas las maquinaciones de Dios y todos los hechos fantásticos y maravillosos de Dios si usted no está en comunión con Él, porque los milagros espirituales, especialmente, hermano, que son la mayoría, se le van a escapar. El asunto no era el muro. El muro lo pudo haber venido el rey Artajerjes de allá de Persia, mandaba un ejército y a tubazo y a galletazo lo hacían. Decían, al que venga para acá y nos diga algo, tú vas y le limpia el pico. Porque el muro se va a hacer a la cañona. Así se pueden hacer las cosas también, pero el Señor no hace las cosas así, hermano. El Señor hizo el muro con los que menos podían hacer el muro, porque estoy seguro ni de construcción sabían nada. Y tenían que defenderse a la misma vez que construían. O sea, el Señor los llevó a confiar en Él para poder hacer su obra. Porque esos son los obreros que Dios necesita, como nosotros mismos, hermano. Amén. Y así fue que Dios terminó la obra. Solamente así, al final,
entonces pudo haber una inauguración. Una vez se reconoció que el que hace la obra es el Señor. Amén. Ahora, si fuéramos a ir a la última porción del libro, donde vamos a ir ahora, ¿verdad? Más adelante. Ok. De hecho, estoy aquí en esta porción. Sí. Vete al número. No, estamos un poquito antes. Vamos al 53. Sí. Bueno, ahora va a haber una porción donde se nos redacta unas reformas que fueron necesarias. Ya habiendo dedicado el muro, ¿ok? Siguieron leyendo la palabra del Señor. Lo habían expuesto como costumbre, ¿se acuerdan? Y entonces empezaron a darse cuenta que habían unas cosas que habían que corregir. Y entonces había que reformar. Nosotros como creyentes nos tenemos que reformar todo el tiempo, hermano. Porque si usted va caminando por ahí, va con un pantalón largo o con pantalón corto con unas medias blancas, y usted se mete por un monte, cuando sale al otro lado, sale todo lleno de cadillos y de semillas y porquerías que se le pegan, telaraña, cuanta cosa se le pega, ¿verdad? ¿Qué usted tiene que hacer después? Dice, ay, qué lindas se ven, ¿me las puedo dejar de adorno? No, usted tiene que quitarlas. Y se le hincan las manos y le duele y es una penuria y todas esas cosas, bla, bla, bla. Y a lo mejor tiene que caminar por ese camino todos los días tiene que venir a sacarse los cadillos y todas las cosas que se le pegan. Eso es análogo a lo que es leer la palabra del Señor. Cuando leemos y entendemos la palabra del Señor, la palabra del Señor nos confronta y nos dice, mira, hay cosas en tu vida que hay que seguir corrigiendo porque yo quiero seguir santificándote. ¿Para qué? Para que tú puedas ser mejor siervo mío todos los días. Y sin corregirte, yo no te puedo usar. Es el mensaje que nos da el Señor. Amén. Así que hay una anécdota, ¿verdad? Había un escritor inglés. Se llama Rudyard Kipling. Para los que lo conocen quizás dicen, pues mira, ese es el autor de El Jungle Book. ¿Sabe esta película de Disney que hay un chamaquito chiquito que se llama Mowgli y por allá ve una pantera, una serpiente y unos monos que viven en la selva y todo eso, toda esa historia, ¿verdad? Pues él fue el que escribió esa historia, como tal. Y en el tiempo de la vida de él, para allá, para el siglo XIX, era bien famoso. Era tan famoso que prácticamente a él le pagaban por cada libro que hacía y le pagaban más o menos media libra esterlina. Hoy día la libra esterlina vale casi $2, ¿verdad? En aquel tiempo pagarle $1 por palabra a este varón, eso era una fortuna. Imagínate cuántas palabras tiene un libro. Qué sé yo, el libro podía tener 45,000 palabras, pagaban $45,000 en el año 1800 y pico. Eso era un capital para este varón, de tan preciado que era. Dice que hubo una bebé, uno de sus alumnos, ¿verdad? En la universidad, porque era profesor también. Le enviaron una carta con media libra esterlina. Le dijeron, mire, profesor, envíenos su mejor palabra. Y entonces él le devolvió la carta, claro, sin la libra esterlina, ¿verdad? Se quedó con ella. Y él le dijo, gracias. Esa es mi mejor palabra. Como quien dice, ustedes me dieron la vez, pues quita, gracias. A lo mejor ellos esperaban que le diera una palabra de esa estrambótica, de esa de diccionario rarísima. Y simplemente le dio gracias por la palabra. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos ilustrar con esto? Mucho más preciada y preciosa es la palabra del Señor. Así que nos tenemos que sentir privilegiados cuando podemos leerla, tenerla, entenderla, pero el verdadero privilegio es hacerla, hermano. Y eso es lo que hemos visto en esta porción. Ahora bien, vamos a ir a la parte de las reformas. ¿Ok? Seguimos un poquito más adelante. Vamos a la próxima. ¿Ok? Habíamos dicho que la última porción del libro de de Nehemías, se enfocaba en unas reformas que surgen debido al compromiso que hizo el pueblo de obedecer la palabra. Amén. Así que cuando nos decimos, mira, Señor, yo te doy gracias por tú haberme salvado, por tú haberme santificado y por tú darme el entendimiento, yo quiero ahora obedecerte. Lo vemos a través de la palabra. Cuando vemos asuntos en la palabra que dicen de una forma y nosotros somos de otra, ¿qué tenemos que hacer? No pedir una segunda opinión, porque esto no es
que si usted le salió un huevucho o no, que si ese huevucho es bueno o es malo, eso es segunda opinión de los médicos. Cuando usted lee algo en la palabra del Señor y el Señor le confronta, no hay que pedir segunda opinión, lo que hay que disponerse a hacer las cosas que el Señor nos está diciendo. Amén. Y eso fue lo que pasó aquí. Y aquí se nos relatan cuatro pedacitos de esta historia donde sucedió eso mismo. ¿Ok? Así que vamos a verlo en este orden. ¿Ok? Vamos al próximo slide. ¿Ok? Así que en el verso 6 del capítulo 13 se nos dice que Nehemías había regresado un tiempo. Recuerda que él le puso un plazo al rey. El Artajerjes le preguntó, ¿hasta cuándo tú vas a estar allá? ¿Verdad? Y no se nos dice exactamente, pero sí hubo un plazo. Él no era sin regreso. Él tenía que regresar porque tenía un trabajo que hacer allá. Así que aparentemente él regresó, ¿ok? Y dejó el gobierno de todo en su hermano, ¿ok? En un hermano que él tenía, ¿ok? Entonces, pero cuando regresó, ¿verdad? Nos damos cuenta de que el pueblo había empezado a hacer las cosas al revés otra vez. ¿Ok? Entonces, los versos 1 al 3 del capítulo 13 nos dicen, ¿verdad? De una limpieza que hubo que hacer en el mismo día de la dedicación. Claro, no era la porción que leímos, sino fue después. Parece que pasó un tiempo, Nehemías se fue, dejó un encargado, pero las cosas volvieron otra vez. ¿Qué nos ilustra esto? Que si nosotros no somos apegados a la palabra del Señor, vuelven y resurgen en nosotros todas aquellas malas costumbres, hermanos, y todo el mal que está ya en nuestra carne como tal. Si la palabra del Señor, que es la que nos santifica, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si la palabra no está viva y eficaz en nosotros, van a surgir las cosas de la carne, las malas costumbres, las palabras que no son, los pensamientos malos, los desganos y el apego a hacer las cosas al revés. Y todas esas cosas empiezan a resurgir y te dicen, ¿pero qué me está pasando? Bueno, no se está leyendo, no se está oyendo la palabra, no se está orando, no nos estamos congregando, pues poco pasa, como uno diría. Tenemos que volver por esos rudimentos de la fe. Amén. Así que, si fuéramos entonces al otro slide, okay, dice, Nehemías cuando regresó de nuevo de Babilonia, de por allá de Persia, perdón, empezó en la casa de Dios, donde descubrió, según el verso 4, ¿ok?, que el sacerdote Eliasib, que era el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Quién era Tobías? El amonita, no era israelita, era amonita, que había querido que no se hiciera la obra de Dios allí en el pueblo. Tobías, el mismo Tobías que leímos. ¿Ok? Y anteriormente, cuando vemos al capítulo, creo que era en el capítulo mismo 7, ¿verdad? Había mencionado, chequear un momentito aquí, míralo, 6. Dice, había otro sitio, mire, muchos en Judá se habían conjurado con él, con Tobías, 6:18, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. O sea, él tenía ese emparentamiento ya. O sea, una persona que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, había emparentado con el pueblo de Dios. Y ahora resulta que tenía también otro parentesco a través de este señor que se llamaba Eliasib, que era sacerdote. ¿Ok? Fíjense o sea, ¿cuál es el problema aquí? Porque es que nosotros hoy día, no es que yo fui puertorriqueño, ¿verdad? Y me casé con una americana. Porque así fue. Me casé con una americana. ¿Qué problema hay en eso? Yo, no, es que ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es, si yo me hubiera casado con una mujer impía, sea de la nación que sea, ahí sí yo hubiera desobedecido al Señor. Si yo, que decía ser hijo de Dios, me casaba con una que no lo era, así fuera puertorriqueña y fuera de Aguadilla, fuera de lo que sea, del área oeste, donde fuera,
estaba haciéndolo al revés de lo que dice la palabra del Señor. Pues eso es lo que estriba este asunto de este sacerdote Eliasib, emparentar con Tobías. Tobías, encima de las cosas, que era un hombre que no quería que se le honrara al Señor, como alguien que debe representar a quien sí se le agrada al Señor, como el sacerdote, va a emparentar con un mequetrefe como este. Y esas cosas a veces las hacían por conveniencia. Pues mira, tú eres de los influyentes de esta otra nación y yo soy de los de acá, vamos a emparentar para estar, ¿verdad?, en las dos influencias, ¿me entiendes? Para estar trepados. Entonces, esas son cosas de la carne que si no se quiere obedecer al Señor, pues terminan haciéndolo. Se dio cuenta nada más ni nada menos que Nehemías. ¿Ok? Dice, el sacerdote le había dado a Tobías un aposento en el templo. Mira dónde vivía este bambalán, Tobías. En el templo vivía. Y le dio provisiones del tesoro del templo, aquellos que habían traído de allá de Persia, con mucho trabajo, todos aquellos tesoros para la casa, de eso le había dado a Tobías él. Eso era para los sacerdotes y los levitas. Mire qué poca vergüenza tenía este señor. Se sigue más adelante. ¿Qué hizo? Nehemías fue adelante y votó a Tobías. Sí, porque ¿qué se iba a hacer? No le iban a mudar y se vete para un Holiday Inn en lo que bregamos esto aquí un momentito. ¿No? Él lo votó en el momento. ¿Ok? Dice, me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. O sea, lo botó con tus muebles. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios, dice el verso 9, de la casa de Dios, la ofrenda del incienso. Y encontré a sí mismo. ¿Ok? Ahora es otro problema. Pero ¿viste cómo hizo? Le dijo, pues déjalo ahí, apúntalo. Vamos a ver cómo bregamos con eso. ¿No? ¿Cuál es la solución? Este varón no puede estar aquí. Vamos a votarlo ahora mismo. Y eso no había, no, que si hay unos derechos civiles y 20 cosas, nada de eso. No. ¡Fua! ¡Para afuera! Y eso, el paralelo a nosotros es el pecado. Si usted se da cuenta que hay pecado en su vida, ¿qué usted va a hacer? Déjame pensarlo bien, a ver, porque... Aquí estamos. 15 de julio, 16 de julio, 15 de julio. 16 ya. Pues vamos a dejarlo para San Giving. ¿De qué San Giving? Sí, de qué San Giving yo me voy ya preparando mentalmente, como dicen algunos, para entonces dejar todo y ahí. Y entonces, pues, ¿qué estoy decidiendo? ¿Quedarme con el pecado 3 meses más? Si ya usted sabe que no es bueno, que deshonra al Señor y el Señor se lo mostró, pues arréglalo el mismo día y eso mismo hizo Nehemías. Lo botó, contó de ese cuarto donde estaba. Mira, como ahí, mira ahí. Le tiró todo, mira. El trimmer, de eso, la bicicleta, todo le tiró, los zapatos, cuántas cosas, se tiró para afuera, lo botó, contó con escoba y todo para afuera. Era así, todo lo botó para allá, ¡fua! Donde caiga. Sálgase que por ahí va, ¡fua! Y lo botó todo y se acabó enseguida. ¿Qué otro problema encontró Nehemías? El 10 dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas, o sea, la comida que iba para los levitas, no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Qué pasaba? Estos levitas no tenían ningún otro trabajo que no fuera atender su trabajo en el templo, y dependían de las ofrendas del pueblo. Por eso era que Dios no les repartió tierras a ellos, porque ellos no iban a estar cosechando ni sembrando nada. ¿Por qué? Porque el resto del pueblo se iba a encargar de sostenerlos. Pero el pueblo no estaba haciendo su parte. Pues, ¿qué pasó con los levitas? Me estoy muriendo de hambre aquí. No tengo que comer. Pues vámonos para las casas otra vez, porque vamos allá y allá resolvemos, porque aquí no hay nada. Aquí. No podemos servir al Señor porque no tenemos para comer. Reprendí a los oficiales, dice. Y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní, los puse en sus puestos, como dice, los puse en su sitio, en otra palabra. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de Edo al sacerdote Selemías y el escriba Sadoc. Y los puso allí.
porque eran fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. O sea, lo arregló enseguida. Él enseguida fue, dijo, esto es lo que hay que hacer, buscó, le leyó la cartilla a todo el mundo, empezaron a aparecer las ofrendas y la comida, y volvió y llamó a todo el pueblo. Ahora bien, sigue adelante. Mire, en el verso 15 dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban lagares, ¿ok? Para darle un ejemplo, en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higo y toda suerte de carga, y lo traían en Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. O sea, ¿qué era lo que pasaba? ¿Para qué era el día de reposo? Pues para reposar. Pero ellos estaban trabajando. ¿Ok? Hoy en día se ha perdido esta noción, ¿verdad? Porque los domingos aquí se trabaja. Es más, se trabaja los 7 días. Hay gente que trabaja los 7 días. La realidad es que Dios no hizo el sábado para que el hombre adorara el sábado. El sábado se hizo para que el hombre pudiera trabajar y descansar eventualmente. Como trabajaba, descansaba. Y se puso ese día como para descanso total, para poder recuperar para los próximos días. Hoy día eso no se observa, ¿verdad? En general. No estamos subyugados aquí a decir estrictamente, y por eso no digo, mira, hermanito, el domingo para nosotros, que es el reposo, pues usted ese día, usted no puede hacer nada. Usted no puede prender la estufa. Usted no puede abrir más de 5 veces la puerta de la nevera, ¿verdad? Como hacen ellos, como los israelitas hacen este tipo de cosas. Usted no puede apretar el botón del elevador, como le dije. Usted no puede prender el aire. Y si usted quiere aire acondicionado, el aire acondicionado tiene que programarlo de antes, o lo deja prendido el día antes, el viernes, y lo apaga el domingo, o lo pone el sábado y lo apaga el lunes, porque no puede apretar el botón. Vaya, eso son esclavitudes y eso son tonterías. Lo que está mal es hacer labor en el día que Dios dijo, vamos a descansar. Y si el pueblo había dicho, nosotros vamos a obedecer al Señor, pues mira, aquí hay un problema. ¿Qué es pisar lagares? Pues cogían las uvas, las sacaban, las ponían allí en el lagar, que era el recipiente donde todos empezaban a pisar las uvas para sacarle el jugo. ¿Ah? Y después venían, y entonces llevaban los asnos con vino, y traían las uvas, los higos y toda la carga, y la traían a Jerusalén para venderla en el día de reposo. Como que dice, todos los días son iguales. Y eso no es lo que Dios había mandado. Y los reprendí y les dije, ¿qué cosa mala es esta que ustedes están haciendo, profanando así el día de reposo? ¿Acaso no hicieron así sus propios papás y vieron lo que les pasó? Y por ahí les dice. ¿Okay? O sea, ¿qué queremos ilustrar con esto, mis hermanos queridos? ¿Verdad? Ya vamos a ir resumiendo, no vamos a ir por todas las reformas, porque si no, nos toma mucho. ¿Okay? ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Mire, cuando usted quiere agradar al Señor, el Señor le va a mostrar a través de su palabra en qué usted se tiene que reformar. Y el punto esencial aquí, una vez Dios le muestra a través de su palabra, usted refórmese. Señor, mira, me mostraste esto, dame la fuerza a través de tu Espíritu Santo para yo cambiar mi vida. Amén. Transforma mi mente y que mi vida te adore ahora. Por ejemplo, si usted es una persona que tiende a ser vago para leer y mucho más para leer la palabra del Señor, mira, yo no quiero ser vago. Reprograma mi mente, cambia mis intereses y mis gustos. Amén. Mira, Señor, que yo soy una persona que soy muy dado a estar corajiento y airado. Transforma mi vida porque yo voy a estar airado. Mira, Señor, que yo soy una persona que soy bien mal pensado. Transforma mi vida, yo no tengo razón para estar mal pensado. Todas esas cosas que están ya en nuestra carne me nos pueden llevar a hacer y desobedecer la palabra del Señor. Tenemos que pedirle al Señor que lo haga, que haga la transformación en nuestra vida. Una vez Él nos cree la conciencia de que están así. ¿Ok? Así que por ahí vamos, en el nombre de Jesús. Habían otros problemas, ¿ok? ¿Se acuerdan qué había pasado?
dice, en aquellos días vi unos judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Pues dónde usted vio eso? En el último capítulo de Esdras, ¿usted lo recuerda, verdad? Que se habían emparentado con las mujeres paganas de alrededor. Está en Esdras capítulo 10. ¿Qué hubo que hacer en aquel tiempo? Expulsar las mujeres. Y aquí lo mismo, hermano. ¿Sí? Hay que hacerlo. Dice, ¿cómo ustedes van a hacer un mal tan grande? Y dice, les reclamé y los limpié, dice el 30, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por su grupo, cada uno por su servicio, para que hicieran las cosas como estaban señaladas. Tenía que estar Nehemías todo el tiempo encima de este pueblo, porque tendían a hacer las cosas al revés. Una vez se le quitaba la supervisión. ¿Qué tenemos que aprender de aquí, hermano querido? Además de que las reformas son necesarias de continuo en nuestra vida. Vamos a algunas explicaciones y con esto vamos a terminar. ¿Ok? La falta de lectura de la Biblia es importante. Cuando usted no lee la Biblia, trae como consecuencia la ignorancia acerca de la voluntad de Dios. Por eso es que si en el lugar donde uno se congrega, lo menos que se hace es estudiar la Biblia y predicar la Biblia, pues lo primero eso es que está fundamentalmente mal. Porque nosotros nos reunimos, el culto es para alabar al Señor y ponernos a su disposición según la palabra de Dios. El centro del servicio, el culto, por así decirlo, es la palabra del Señor. No venimos a adorar la palabra, venimos a adorar al Señor que nos dejó la palabra. Pero tenemos que hacerlo según la palabra que Él nos dejó. Cuando entonces usted ignora la voluntad de Dios por ignorar la palabra, digo yo, ¿qué le va a pasar? Le va a haber la decadencia moral. ¿Tenemos ejemplos de decadencia moral? ¿Ah? Sí, las noticias de los últimos 5 días. Decadencia moral. No es si se hizo o no delito, eso no es lo importante. Es la podredumbre y la pudrición que hay dentro del corazón de todas estas personas. ¿Estaban así antes de 5 días? ¡Bah! ¿Sabe Dios de cuántos años llevan así? Solamente que ahora salió a la luz. Eso es todo. Se habla de Dios, porque hablan de Dios, pero no conocen la palabra, no la obedecen y por lo tanto, mira lo que les pasa. Decadencia moral y espiritual. Contra ese cristal nos tenemos que ver nosotros también. Así que, ¿qué otra aplicación? La infidelidad en asistir a las reuniones en el templo, o sea, el congregarse según el contexto nuestro, revela que no se conoce al Señor realmente. Si no me gozo en ir a ver al Señor y ver que Él me va a hablar hoy. Y obviamente, en el caso digo, Dios tiene un plan financiero para su obra, es que, ¿se acuerdan los levitas? Que no tenían sustento. Dios tenía un plan para su sustento a través del pueblo, que sí tenían tierras y sí se le había dado para que trabajaran. Pero si ese pueblo no hacía su parte, los levitas no podían hacer la suya. Eso demuestra la dependencia que todos tenemos, ¿verdad? Los unos con los otros para la obra del Señor. Amén. Otra parte importante. El líder de la iglesia debe vigilar que la casa de Dios se dedique para el propósito exclusivo para el cual se edificó. ¿Qué quiere decir esto? Pues, habían dedicado la casa al Señor para el Señor. Y al jato estaba todavía durmiendo allí. Es como si aquí dijéramos, Señor, este templo es para tu gloria. Y de momento dijeran, si usted necesita el salón para actividades, llame aquí a la iglesia Bautista, aquí le vamos a alquilar, para que venga y haga todas las actividades que usted le dé la gana aquí, discopar y todo lo que le dé la gana, lo hace aquí. A precios módicos. Eso sería una poca vergüenza si nosotros hiciéramos una cosa así. Porque esto es para bendecir al Señor y darle gloria al Señor, no es para que venga cualquier mundo a hacer lo que le dé la gana aquí. ¿Entiende? O sea, cada cosa tiene su propósito y nosotros hemos dedicado esto para el Señor. La iglesia entonces debe proveer recursos para sostener sus diferentes ministerios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así fue que lo puso el Señor. El Señor nos bendice y nosotros entonces sostenemos la obra del Señor. ¿Qué otra cosa vemos? Se nos advierte sobre el peligro de asociarnos o emparentar con los no creyentes. Eliasib con Tobías, ¿recuerda?
¿Cómo va a ser eso? Nosotros, como los líderes de la familia, de nuestras casas, tenemos que velar por esto. ¿Ok? Y lo otro, no debemos caer en la trampa del materialismo. ¿Cuál era? Pues, aquellos que se habían puesto a trabajar en el día de reposo, dicen, muchachos, hay que trabajar, yo no puedo estar un día sin trabajar, hay que trabajar para ser chavo. Día de reposo, que reposen ellos y que están cansados, nosotros no, vamos a trabajar. Y entonces violentaban el día de Dios para hacer dinero. Lo cual denota desconfianza. Como que dice, yo no tengo fe de que Dios pueda hacer conmigo en 6 días lo que yo entiendo hacen falta 7. Eso es lo que quiere decir cuando tú deshonras al Señor en las cosas del Señor. Inclusive, hermano, sabe que acá este servidor tiende a ser bien exagerado con el asunto de congregarse. ¿Por qué? Porque por experiencia, lo estamos viendo aquí, en el contexto, por experiencia, es un pequeñito rato de tiempo que pasamos acá, donde el Señor nos bendice y nos edifica. Donde usted saca y se desconecta de todo lo otro para venir a darle gloria al Señor aquí. Si no somos diligentes con esto, ¿verdad? Porque uno se puede sentar una que otra vez así, porque pasan cosas, ¿verdad? De momento. Pero eso de programarse para no congregarse un día donde la iglesia sí se congrega, quiere decir que hay cosas más importantes que hacer. Y yo le pregunto, ¿cuáles son esas? Dígamelas. ¿Cuáles son esas cosas que es más importante? El estar aquí 2 horitas, hermano. Y ya terminamos 2 horitas aquí. No me diga que a usted se le descuadra la semana entera por 2 horitas aquí. Eso no se lo cree nadie, ni usted mismo. Es cuestión de poner por obra, y con esto terminamos, lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Cuando aquellos varones se comprometieron a escuchar la palabra del Señor, a gozarse, a llorar, y a darle gloria al Señor y decir, Señor, esto que tú me has mostrado hoy, yo lo voy a poner por obra. Yo quiero glorificarte y que yo pueda ser tu instrumento. Así debe ser para nosotros todos los días, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario? Se han estado muy callados hoy. ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Antes de resumir. Muy bien. La semana que viene ya no estamos en Nehemías, ya se acabó Nehemías. Próximo libro, ¿usted ve la Biblia? El libro de Esther. Así que vamos a tener este estudio en Esther. Los primeros 2 capítulos. Este servidor va a traer el estudio ese día también. Esther llega a ser reina. ¿Por qué? Todo está más o menos atado en la historia. Esdras, Nehemías, Esther. ¿Ok? Está más o menos atado en esa porción de la historia como tal. Así que vamos a ir a esta porción. El rey que está aquí es el mismo que le dio permiso a Nehemías para que regresara a Jerusalén. O sea, para que usted vea que es lo que la Biblia llama el rey Asuero o Artajerjes o Jerjes. ¿Ok? Es el mismo. O sea, que esto ocurre en este periodo que estamos hablando del libro de Nehemías también. Pero ocurre allá, se desempeña allá. Posiblemente estaba ocurriendo para el mismo tiempo, pero tiene que ver con los judíos que estaban viviendo en Persia, mientras que lo que vimos con Nehemías ahora es lo que estaba pasando con los judíos que estaban viviendo en la tierra que Dios les dio a ellos. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos, si no hay comentarios o preguntas, hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Le damos la bendición al Señor y gracias a todos por estar aquí, también a los que nos están escuchando acá en live también, y cuando eventualmente escuchen el estudio, saben que se pueden comunicar con nosotros a través de la página web, la página de Facebook, o a través de los teléfonos o el email, ¿verdad? Por cualquier contacto, para cualquier pregunta en que le podamos ayudar. Amén. En el nombre de Jesús. Pues les invito entonces a estar de pie para darle gracias al Señor, y con esto terminamos el servicio. Recuerde que el próximo jueves estamos aquí en oración, este jueves a las 7, y mañana por WISA 1390M, la transmisión del mensaje, ¿verdad?, del programa de radio, a las 9 de la noche, WISA 1390am.com, si lo quiere escuchar por la web. Amén. Vamos a orar. Señor, ahora te damos gracias por la bendición que ha sido estar aquí todos congregados. Gracias, Señor, por habernos permitido esta bendición y por haber podido ir a través de tu palabra. Ahora, mi Señor, te pido tu bendición por cada uno de nosotros, Padre, que seamos, como vimos con estos varones que vimos acá, capítulo 7,
donde ellos estuvieron dispuestos a escuchar tu palabra, lo que hemos hecho hoy, y también estuvieron dispuestos a ponerla por obra. Señor, que tu Espíritu Santo nos equipe de esa forma para hacer tu voluntad. De forma tal que tú te glorifiques en nuestras vidas, de forma tal que muchos puedan verte a ti en nuestra vida, Señor. Y que esto les sirva de testimonio y que ese testimonio, Padre Santo, pueda redundar en muchos que se salven por la fe en ti, Señor, en muchos que enderecen su vida, en muchos, Padre Santo, que puedan crecer en la vida cristiana. Te damos gracias por esto, Señor, y te pido, Padre, que bendigas también, no solamente los que estamos aquí, sino que los que están remotamente escuchando este mensaje. Bendice, Señor, asimismo a nuestros hermanitos allá en la iglesia Maranata, allá en Honduras. Bendíceles y permite, Padre Santo, que siempre podamos estar orando los unos por los otros. Y también a todos los hermanos, Señor, que remotamente nos escuchan. Te pedimos en oración, mi Señor, que bendigas a todos ellos, Señor. Hermana Úrsula, que está remoto. Hermana Monserrate. Hermana Nilda. Hermano James, que anda de viaje también. Algunos que no hemos visto hoy congregados aquí, Señor, bendíceles también. Y también, Padre, te damos gracias, Señor, por la operación de Tingo, Señor, que se llevó a cabo bien. Te estamos presentando, Señor, al hijo de nuestro hermano Santos Casco. Te presentamos, Señor, su vida para que tú obres con poder en él. De igual forma, Padre, te pedimos ahora por todos nosotros. Te damos gracias por Alejandro que está con nosotros hoy. Y te pido, mi Señor, que ahora nos bendiga, Señor, por la bendición que solamente tú sabes dar. Y que nos lleves con bien a nuestras casas. Te lo pedimos entonces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que Dios me les bendiga a todos. Gloria a Dios.